Bueno, chicos, en la videoclase de hoy entonces abordaremos el tema del análisis de los factores macroambientales y cómo ellos constituyen o inciden directamente en esas características de nuestros usuarios, clientes, y los conforman como un todo, y la importancia de poder entrar y analizar cuáles son esos elementos que posibilitan el reconocerlos integralmente. Este tema precisamente tiene que ver con esas características que como personas tenemos. En este caso, particularmente, pues nos referimos a esos usuarios o clientes y que son las que se generan a partir de todos esos factores que hay en el entorno externo de nosotros como seres humanos que nos van moldeando y indican unas características. Por supuesto que entonces es necesario que nosotros reconozcamos esos ambientes o lo que llamamos esos factores macroambientales que rodean al usuario, analicemos su entorno también para descubrir un poco esas características, cómo se pueden dar o cómo pueden estar moldeando el comportamiento específico de un usuario. Esas características, entonces, como les estaba diciendo, definen ese comportamiento del cliente. Si bien no lo definen 100% como persona, sí hay tendencia a que marquen sus comportamientos. Conocer esos mismos comportamientos del cliente nos permite aproximar el servicio a las necesidades del mismo, entendiendo que no es solamente esa necesidad puntual, sino cómo está rodeado de eso de unas también expectativas y de unas posibles experiencias, que es a lo que nosotros apuntamos que se llegue con el servicio. Pero también alcanzar un nivel de excelencia de la misma organización por la misma calidad que implica tener en cuenta esos elementos y llegar al usuario de una manera determinada. Aquí vemos una gráfica donde todos estos círculos mayores, los que están en azul, cualquiera de ellos, están demarcándonos los factores más amplios de los entornos macroambientales. Entonces hay unas características que están dadas de acuerdo con lo geográfico, lo económico, lo social, lo demográfico, lo político, digamos como en el nivel macro, interconectadas entre ellas, por supuesto, pero también otras que se desprenden un poco más de cada uno de esos elementos y que aquí las graficamos no porque sea en la única parte que podemos hacerlo o que las flechas demarquen solamente las interrelaciones que se generan ahí, sino particularmente porque, digamos, el tema de clases está mucho más cercano a lo que nosotros consideramos como un factor social preponderante. Pero fíjense que al mirar uno, por ejemplo, en lo geográfico que marca los hábitos o las costumbres de las personas, entonces como si se interactúa o se juntan esos dos elementos de la clase social de la que proviene el usuario y los hábitos, pues nos darán unos resultados diferentes, así se cruzan con otras variables. Por supuesto que no solamente las personas estamos cargadas o incide en nuestro comportamiento, en quiénes somos, dos de los elementos. Hay un sinnúmero de combinaciones posibles, pero vamos a tratar, digamos, de ejemplificar un poco cómo se establecen esas relaciones o esas marcas, digamos, en las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las fuerzas culturales y geográficas, o sea, versus una de la otra, hablamos como la cultura de la población de procedencia, y aquí, ¿qué se podrán imaginar con esa gráfica? Ya hemos tenido un experimento, pues piénsenlo un segundo, y podemos pensar, por lo mismo que nosotros tenemos de conocimiento en nuestras culturas, como nos han enseñado a reconocer regionalmente, digamos, en nuestro país ciertos comportamientos, pues, la mayoría de las personas les lleva a pensar esa fotografía en una cultura más de la gente que habita la costa Caribe o la costa Pacífica, pero la costa en términos generales, por el ambiente, por el clima, porque son las personas un poco más despreocupadas en términos generales, porque digamos que se gozan más la vida si se me permite. Entonces eso podría marcar unos elementos que hacen que las personas puedan o no ser un poco más partícipes del servicio en un momento determinado. Digamos que por regla general, hay las excepciones, y en particular por eso tenemos que analizar muy bien a nuestros clientes, que por ejemplo los costeños quieren que se les atienda, que se les hagan cosas, pero no quieren ellos esforzarse, digamos, en ese proceso de participación en el servicio. No quieren ser actores principales para autoservirse, sino que esperan un poco la atención de los demás.
También entonces, por ejemplo, podría influir ya no particularmente por el lugar de procedencia, sino por el lugar donde se desarrolla la actividad. Entonces somos más dados. Normalmente eso ha cambiado, en particular Medellín tuvo fama de ser una región donde se servía mucho a la gente, había una gran atención, donde se hacía que el usuario se tocara lo menos posible, o sea, estuviera allí como tratado como un príncipe y como un rey. Entonces, fíjense que muchos de esos elementos culturales y geográficos se combinan allí para ir caracterizando tanto al cliente interno como al cliente externo, que es importante pues en lo que les está diciendo para analizar. Aquí, por ejemplo, lo demográfico y lo político. Miren también cómo nuestras culturas de procedencia nos hacen que miremos a las personas de un género determinado o de una edad determinada de una manera que necesariamente no corresponde a esa misma persona. Entonces, pensamos que siempre la juventud nos implica un poco de autonomía y las personas, digamos, de mayor edad somos más dependientes, y no necesariamente es así, porque también todo ese elemento político de cómo se ve a la mujer en uno u otro ambiente o en una u otra región podría, y la cultura además, otros elementos, como les estaba diciendo yo ahora, que se tienen que combinar ahí, podría generar una cosa totalmente diferente. Uno podría decir que las nuevas generaciones de alguna manera en muchos sectores son ahora menos autónomos, más dependientes de que otros les sirvan. En cambio, las personas que nos hemos creado en ciertas culturas y que tuvimos un entorno familiar diferente, por el contrario, queremos ser mucho más autónomas, menos dependientes. Entonces, hay ahí una cantidad de elementos que hay que combinar y que hay que salirnos de esos estereotipos que nosotros configuramos en unos momentos determinados frente a cada uno de esos grandes marcos de las fuerzas macroambientales específicas, que eran los círculos azules que les mencioné al principio. Miren, aquí hay otro ejemplo, lo económico versus lo social. Creemos que siempre las clases sociales están muy vinculadas, y eso, infortunadamente, desde la política se nos hace ver de esa manera, y no nos salimos también de esa situación de comodidad, que la clase política realmente está muy en relación directa con el dinero, con la posibilidad económica de las personas, y es porque estamos acostumbrados a hablar de los estratos socioeconómicos, pero en realidad no necesariamente es así. Yo espero que, digamos, si no lo conocen, lo conozcan. Me acostumbro a poner un ejemplo muy, digamos, que podría convertirse en algo muy cercano. Y es, la mayoría han oído hablar de, por ejemplo, lo que es el Parque Lleras en el Poblado, y lo asocia generalmente con un lugar de diversión, pero normalmente para gente digamos, de una clase social alta, con un poder económico alto. Y es porque está ubicado en una región de Medellín, o en un barrio de Medellín que se ha asociado con esas clases. Si yo les cuento que ese sector precisamente donde está el Parque Lleras hace 30 años o más no estaba habitado realmente por una clase social económicamente pudiente. De hecho, las casas que circundan el Parque Lleras fueron lo que ahora se conoce como viviendas de interés social. Fueron unas casas que fueron conseguidas por personas de clase media, de no mucho poder económico, clase trabajadora, que recibieron subsidios del gobierno para poderse comprar. De hecho, la mayoría de esa población abandonó la zona porque fueron encareciéndose tanto las cosas, porque fueron creándose, digamos, estos negocios estereotipándose de una manera que les hicieron invivible el mantenerse en ese sector económicamente hablando. Entonces, dinero y clase social no necesariamente tienen una correlación directa, sino que hay otros elementos que hay que considerar ahí para poder hacer esos análisis. Cuando hacemos esas combinaciones o los diferentes entramados ahí en las combinaciones propuestas, pueden ir marcando los rasgos. Esto no está escrito en piedra. Pueden ir marcando los rasgos y definir una persona de acuerdo con esa maleta que lleva, que está cargada de esos elementos, como un cliente activo o un cliente pasivo, o el innovador o el conservador, el fiel y el no fiel. Hay sin número de características que nos llevarían a ir, digamos, categorizando a las personas de esa manera, y eso tiene unos beneficios importantes para la organización, el reconocerlo y mirarlo, porque en algunos casos ellos se convierten en unas potencialidades para la misma unidad de información. Voy a poner un ejemplo de una vez.
Un cliente innovador será aquel que nos puede colaborar, por ejemplo, para probar un nuevo servicio. Se siente halagado e incluso, como le gusta todo lo novedoso, pues podrá ser un coequipero de la unidad de información para lograr resolver algunas cosas. A un cliente, digamos, pasivo, pues no podemos prejuzgarlo. Normalmente tratamos de decir es un cliente que no, o un usuario que no quiere hacer las cosas, que solamente quiere que le hagan, pues sí puede tener mucho de esa carga, pero también puede tener otros elementos característicos desde sus otros factores de incidencia del entorno macroambiental que permiten que pueda tener unas acciones diferentes frente a la organización internamente. Hablando en particular del cliente activo, ¿cómo lo definiríamos? Como aquel que busca ahorrar tiempo y ejercer un control absoluto sobre la producción. O sea, yo no necesito, además, yo soy autónomo. Nosotros tendemos mucho a considerar o a crear entre nuestros usuarios autónomos, pero también tenemos que ser muy claros y tener conciencia de que no vamos a lograrlos en todos por esos elementos precisamente que los caracterizan o que han digamos, moldeado su personalidad. El cliente pasivo tiene preferencia por los métodos tradicionales, no desea realizar ningún esfuerzo físico e intelectual. Aquí hay que tener mucho cuidado, voy a hacer un poco de énfasis en esto porque nosotros a veces denominamos a estas personas muy rápidamente a un cliente como pasivo y puede ser que haya otras características que no estamos descubriendo o que definitivamente no obedecen a esos factores macroambientales, sino que puede tener incluso algunas dificultades que lo hacen vulnerable a ciertas cosas. Yo acostumbro recalcar, por ejemplo, qué nos pasaría, insistimos con un usuario, le indicamos, le enseñamos para que localice un material determinado dentro de la colección y siempre vuelve con la misma necesidad de acompañamiento. Pues normalmente pensamos que es un cliente pasivo, lo encasillamos allí, pero no hemos explorado otros factores que no nos necesariamente parten de esas fuerzas macroambientales, sino incluso de lo interno. Problemas de salud, podría ser, por ejemplo, una persona disléxica y qué dificultad, por supuesto, va a tener grandes dificultades para reconocer una asignatura topográfica o poderla comprender o leer de la manera correcta para ubicar el material. Entonces, si bien hay unos marcos aquí de características del medio ambiente y unas definiciones que nos hacen mirar a unas personas con determinadas características de una manera, no podemos tampoco dejarlo, como les estaba diciendo, escrito en piedra. Hay muchos factores y más tratándose en lo humano que analizar. Cliente innovador, ya les había dado un ejemplo, demanda servicios que puedan ofrecerle cosas creativas, es el primero en que quiere probar elementos diferentes, no quiere quedarse atrás de los demás, entonces cuando se mencione algo, yo ya lo conozco, yo ya lo probé, estar en los primeros índices pues, del uso de determinadas cosas o la implementación de algunos elementos y eso se traslada también a las unidades de información. El cliente conservador, el último en aceptar esquemas nuevos. Por el contrario, le tiene terror a estar en esos cambios, en las dinámicas de cambio. Tenemos que tener mucha paciencia y comprender que también es un cliente valioso, que no podemos en unas interacciones que tengamos dentro de la unidad de información transformarlos en esos tal vez usuarios que usen la tecnología, que sea muy fácil para ellos, no sé, utilizar la huella dactilar o hacer la búsqueda en un computador si le cambiamos el formato. Hay que pensar también en qué posibilidades de alternativas, sin decir que dejemos rezagada la unidad de información, si podemos dar alternativas a esas personas que tienen esas características. No es una persona que normalmente, si la convocamos a darnos ideas, a probar el servicio, a que nos dé opiniones sobre él, lo vamos a convencer fácilmente. Algunas veces lo podemos lograr con otras cosas que ustedes van a ver escritas en los textos y que lo hemos vivido, digamos, como usuarios de cualquier servicio o clientes de cualquier organización o empresa. Y es que estímulos nos dan. A veces se requieren unos estímulos adicionales para moldear o modelar un poquitico esa tendencia a ser cliente conservador. Pero seguirá en su interior siendo de esa manera. O sea, algunas cositas que lo salen como de su punto de confort. El cliente fiel.
Todas las empresas a las cuales el cliente fiel logra, o sea, en general las empresas a las que se acerca, sienten que logran cumplir sus expectativas. Esas personas nos sienten frecuentemente, ojo, frecuentemente, la necesidad de acceder a otras organizaciones alternativas. Yo creo que no hay nadie absolutamente fiel y nosotros somos los encargados de mantener esa fidelidad. O sea, hay una tendencia como seres humanos a ser fieles en ciertas cosas, pero si no le estimulamos, pues por supuesto, como hay ahí esas otras aristas, pues podemos perder esas personas. No es que la fidelidad sea incondicional, esa fidelidad requiere un mantenimiento, un cuidado, un acompañamiento. Tenemos la ventaja de que podemos contar con él y que, digamos, mantenerlo es mucho más fácil que, bueno, creemos nosotros que atraer a aquellos otras personas que tienen un temperamento diferente, que son clientes no fieles. Pero tenemos que tener mucho cuidado también porque cuando perdemos al cliente fiel, lo perdemos para siempre. O sea, es fiel también a sus apegos sentimentales. Ama con pasión y odia con pasión también. El cliente no fiel no tiene ninguna empresa de su preferencia desde un inicio, le gusta estar picando aquí y allá, quiere estar ensayando cosas nuevas, considera que no hay, digamos, algo que satisfaga 100% sus necesidades, sus preferencias y demás. Entonces siempre quiere buscar experiencias. Eso también puede estar un poco relacionado con el cliente innovador. Fíjense que si empezamos a analizar profundamente características y comportamientos, podemos ir vinculando a un cliente no fiel también con un cliente posiblemente muy innovador, porque otros le presentan retos que nosotros no les presentamos. Esta, digamos que es como, son unos elementos, son unos tips que podemos tener en cuenta para analizar esas características del usuario y, digamos, tener una cobertura básica de ello, pero recalco, no podemos enclavarlo en una cuadrícula como está aquí graficado. Hay una cantidad de elementos que van incidiendo, digamos, en el comportamiento del cliente que vienen del exterior, no obstante tengan unas potencialidades para en su centro que los marque un poco en tendencia a hacer de una u otra forma. Recordemos entonces, para finalizar, que no podemos solamente quedarnos ahí pensando en esas fuerzas macroambientales, porque también hay unos elementos, como les dije en algún momento de la videoclase, que son muy íntimos de las personas, que no se exteriorizan, que no necesariamente vienen de esos factores que están enmarcados en esos círculos azules, que son las fuerzas macroambientales principales. Entonces, un análisis concienzudo de cada uno de esos elementos, digamos, yo lo quisiera resumir en verlos desde lo humano. A esas personas nos permiten caracterizarlos y, por supuesto, eso redunda en una mayor y mejor atención o creación de servicios, que es lo que nosotros estamos intentando construir en esta asignatura.